Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. ¿Qué pasa después de morir? ¿Es este el final del camino o solo una estación de paso? ¿Conocen o saben de una creencia llamada la reencarnación? Desde las montañas del Tíbet hasta las selvas de Mesoamérica, pasando por Egipto, Grecia y la India. Todas las culturas, en algún punto, hablaron de un mismo enigma, que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato espiritual, no es un viaje que mezcla historias reales, antiguos manuscritos, rituales prohibidos y testimonios que la ciencia moderna aún no puede explicar. La reencarnación, esa idea de que nuestras almas regresan a este mundo una y otra vez en cuerpos diferentes, ha fascinado a la humanidad por milenios. No es solo cosa de religiones orientales. Filósofos griegos como Platón y Pitágoras también creían en la transmigración de las almas. Hoy no hablaremos de creencias, sino de hechos. Nos sumergiremos en un caso tan documentado, tan detallado y tan desconcertante, que ha hecho dudar hasta a los más escépticos. Abróchense los cinturones, porque vamos a viajar en el tiempo. Suscríbanse y activen esa campanita, porque ahora mismo comenzamos. Imaginen una pequeña aldea en la India, en la década de 1930. La vida es sencilla, predecible, pero en la casa de la familia Mather, algo extraordinario está a punto de suceder. Nace una niña llamada Shanti Devi. Durante sus primeros años, es una niña como cualquier otra, pero alrededor de los 4 años, empieza a hablar y lo que dice hiela a la sangre de sus padres. Insiste en que su nombre no es Shanti. Dice que se llama Luji Devi, que tiene un esposo llamado Kedarnath Chobe y que vive en una ciudad llamada Muthura, a más de 120 kilómetros de distancia. Al principio, sus padres lo atribuyen a la imaginación infantil, pero Shanti no se rinde. Describe su antigua casa con una precisión asombrosa en el color de las paredes, la ubicación del pozo en el patio, incluso un escondite secreto donde guardaba su dinero. Habla de su esposo, un comerciante de telas, y lo más desgarrador, habla de su hijo. Cuenta que murió 10 días después de dar a luz, una complicación del parto. Su anhelo por volver a ver a su familia era tan palpable, tan real, que sus padres comenzaron a preocuparse. Esto no era un juego. Shanti Devi usaba expresiones y dialectos propios de la región de Muthura, palabras que una niña de su aldea en Delhi no tendría forma de conocer. La historia se extendió como la pólvora. Un pariente lejano, impresionado por la consistencia de su relato, decidió investigar. Escribió una carta dirigida a un comerciante de telas llamado Kedarnath Chobe en Mathura, detallando todo lo que la pequeña Shanti decía. Para su sorpresa, la carta encontró a su destinatario. Y lo que es más increíble, Kedarnath Chobe confirmó cada detalle. Era viudo. Su esposa Luji Devi había muerto exactamente como Shanti describía. Y sí, tenían un hijo. El caso llegó a oídos de Mahatma Gandhi. Intrigado, Gandhi se reunió con la niña, y convencido de la autenticidad de su historia, organizó una comisión de investigación. Este no era un simple rumor de aldea, ahora estaba bajo el escrutinio de líderes nacionales, periodistas y académicos. La prueba de fuego estaba por llegar. La comisión decidió llevar a la pequeña Shanti Devi, que ya tenía 9 años, a Mathura, la ciudad de su supuesta vida anterior. El 15 de noviembre de 1935, un tren lleno de expectativas partió de Delhi. A bordo iban Shanti, sus padres, Kedarnath Chobe, su supuesto esposo de la vida pasada, y los miembros de la comisión. El plan era ponerla a prueba. No le darían ninguna pista. Al llegar a la estación de Muthura, una multitud los esperaba. Entre la gente, Shanti reconoció de inmediato a un hombre Mayo Ere, y dijo: Ane, el hermano Mayo Ere de mi esposo An. Y era cierto. Era el primo de Kedarnath. El carruaje la llevó por las calles de Muthura. De repente, Shanti ordenó al cochero que girara por una calle que no estaba en la ruta planeada. La comisión, en silencio, dejó que ella los guiara. Con una seguridad pasmosa, la niña los condujo a través de un laberinto de callejones hasta detenerse frente a una casa. «Esta es mi casa», declaró. Kedarnath Chobe se quedó pálido. Era, en efecto, la casa donde había vivido con Luji Devi. Dentro de la casa, la prueba continuó. Le presentaron a varias personas. Sin dudar, Shanti identificó a su antigua suegra y a otros familiares. Luego, la llevaron al que había sido su dormitorio.
Miró a su alrededor y señaló un rincón del suelo. Aquí es donde escondí mi dinero, dijo. Hay una pequeña caja de hojalata enterrada. Kedernat, atónito, confesó que después de la muerte de Luigi, había encontrado esa caja y había sacado el dinero. Pero la caja seguía allí. Cavaron y, efectivamente, encontraron una caja de hojalata vacía. Pero el momento más emotivo y sobrecogedor estaba por llegar. Le presentaron a un niño. Shonti lo miró fijamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abrazó con una desesperación que conmovió a todos los presentes. Era su hijo de su vida pasada. Ahora, un niño de 10 años, que no entendía por qué esa niña desconocida lloraba, mientras lo abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. La conexión era innegable. Habló con él usando apodos y mencionando detalles íntimos de su infancia que solo una madre podría conocer. La comisión, compuesta por escépticos, quedó sin palabras. Cada prueba, cada pregunta, cada desafío había sido superado con una precisión milimétrica. No había forma de que una niña de Delhi pudiera conocer esos detalles. No había internet, ni televisión, ni acceso fácil a la información. Era simplemente imposible. Publicaron un informe detallado en 1936, concluyendo que no había explicación racional para los conocimientos de Shonti Devi. No encontraron evidencia de fraude o engaño. El caso de Shonti Devi no terminó ahí. El escritor sueco Sture L. Nordstrand viajó a la India en 1958 para investigar por sí mismo. Entrevistó a una Shonti Devi ya adulta y a todos los testigos vivos. Su conclusión fue la misma. El caso era auténtico. Publicó un libro que llevó la historia a nivel mundial, convirtiéndola en el estandarte de la investigación sobre la reencarnación. ¿Qué hace a este caso tan especial? Primero, la cantidad de testigos. No fue solo la familia, hablamos de periodistas, políticos, académicos. Segundo, la investigación fue metódica y se realizó mientras los hechos ocurrían, no décadas después. Y tercero, la precisión de los detalles. No eran generalidades como viví en un castillo, eran nombres, lugares, escondites secretos, dialectos y, lo más importante, emociones. El dolor de una madre que perdió a su hijo y el anhelo de reencontrarse con él. El caso de Shonti Devi nos obliga a abrir la mente. No nos pide que creamos ciegamente, sino que consideremos la posibilidad de que la conciencia, esa esencia que nos hace ser quienes somos, pueda ser algo más que un simple producto de nuestro cerebro. Quizás es energía, y como dice la ley de la conservación, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quizás nuestras vidas son solo capítulos de un libro mucho más grande, una historia que se sigue escribiendo a través del tiempo. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. Si esta historia te ha dejado pensando tanto como a mí, no olvides dejar tu like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte para no perderte la próxima aventura. Hasta la próxima.